Apreciados amigos y hermanos, les extendemos un cordial y sincero saludo a todos y cada uno de ustedes. Que el Señor les bendiga grandemente. Gracias por estar con nosotros una vez más estudiando la lección de la escuela sabática. Qué bueno que nuevamente podemos encontrarnos en este espacio especial para poder estudiar, y qué bueno saber que todos los días también buscas de la presencia de Dios. Así que vamos a empezar a estudiar. Con ustedes Stephanie Franco y Eric Colón. Bienvenidos. La educación en la iglesia primitiva, el título de la lección para el día de hoy. Uno de los principios notables de la educación en las Escrituras surge cuando Jesús, el gran maestro, se prepara para dejar a sus alumnos o discípulos. Habían estado con él durante 3 años y medio, aproximadamente la cantidad de tiempo que destinamos a la educación secundaria o superior. Al finalizar cualquiera de estos periodos, según la persona, los estudiantes a menudo consideran que están listos para valerse por sí solos. Pero Jesús sabía más, y por eso proporcionó a sus seguidores educación continua bajo la tutela del Espíritu Santo. En otro lado se identifica a ese maestro o guía como consolador o abogado, en griego Parakletos, que le será dado a los seguidores de Jesús en forma permanente, de acuerdo con Juan capítulo 14, versículos 16 y 17. Se lo identifica como el Espíritu de verdad. Si bien el Espíritu Santo no se identifica como educador, la obra del Espíritu indudablemente es educativa, especialmente en lo que respecta a buscar y encontrar la verdad. Lee primero a los Corintios capítulo 2 versículos 1 al 16. ¿Qué dice Pablo que es sumamente importante en el contexto de la educación? Primera de Corintios capítulo 2 versículo 1 al 16. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Cristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque, ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Muy bien, recordemos la pregunta. ¿Qué dice Pablo que es sumamente importante en el contexto de la educación? La educación que procede de la Biblia es la sabiduría que recibimos de Dios al estudiar su palabra y conocer la revelación de Dios por medio de Jesucristo. Esa educación se presenta en la Biblia como la sabiduría del conocimiento de Dios. Me gusta mucho cómo termina este versículo. Esa sabiduría tiene un propósito. Ese conocimiento de Dios, de Jesucristo, tiene un propósito en la vida del cristiano. ¿Cuál es? Desarrollar la mente de Cristo
en cada uno de nosotros. Amén. Ese es el propósito, que nosotros, de acuerdo al conocimiento que adquiramos de la palabra de Dios y la experiencia que tengamos en la comunión con Cristo, podamos desarrollar un carácter semejante al de Él, que nosotros podamos tener la mente de Cristo en cada uno de nuestro ser. Amén. Muy bien, continuamos con la lectura. Pablo comienza recordando a la iglesia de Corinto que cuando fue a ellos por primera vez, no habló de nada más que de Jesucristo y de su crucifixión, como está en 1 Corintios capítulo 2, versículo 2. Nada de sabiduría astuta, solo la proclamación del Evangelio. Pero eso no fue todo, porque una vez que estos nuevos cristianos maduraran, el apóstol volvería para enseñarles sabiduría, las cosas que Dios escondió antes del comienzo del mundo, incluso las cosas profundas de Dios. Todo será estudiado bajo la guía del Espíritu de Dios cuando éste se una al espíritu del alumno. ¿Cuán profundo será ese estudio y cuánto acceso al aprendizaje habrá para quienes sean guiados por el Espíritu? El capítulo concluye con una cita del profeta Isaías. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? Isaías 40, versículo 13. El profeta que hablaba a la gente común de su época diría que nadie puede hacer eso. Pero Pablo corrigió esa percepción al concluir: nosotros tenemos la mente de Cristo, lo que significa que los cristianos llenos del Espíritu tienen acceso incluso a la mente de Dios y por lo tanto a cualquier cantidad de aprendizaje y entendimiento necesarios para conocer el camino de la justicia. Amén. Amén. Muy bien, queridos amigos y hermanos, hemos llegado al final de nuestra lección. Esperamos que haya sido de gran bendición para ustedes como lo ha sido para nosotros. Les esperamos mañana para una nueva lección. Que Dios les bendiga.